Buenos días a todos. Buenos días, doctor García Boneto. Cuando quiera podemos comenzar. Buen día a todos. ¿Me escuchan o estoy en mute? No, doctor, se lo escucha perfecto. Ok. Buenos días para todos. Vamos a darles la bienvenida a la presentación de este nuevo caso clínico en el programa de Dan Salud, Workshops Hospitalarios, agradeciendo el apoyo que nos ha dado para esto el laboratorio GlaxoSmithKline y para un programa de educación médica continua como el presente. También, por supuesto, agradecemos a toda la gente de En Patagonia que nos da el soporte técnico para que esta charla pueda ser divulgada y presenciada por todos los presentes, a quienes, por supuesto, también agradecemos por dedicarnos estos tiempos, esta hora, este rato, a que compartamos y repensemos juntos algún caso clínico en particular. Mi nombre es Gerardo García, médico psiquiatra y licenciado en psicología. Trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba y contamos para la ponencia la inestimable presencia de Daniel Sotelo, ¿sí? Que también es un especialista en psiquiatría, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro y trabaja también en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial. Él va a ser quien va a exponer el caso y posteriormente yo podré hacer algunas observaciones a su respecto. Unas recomendaciones de tipo técnica, como siempre sucede en este tipo de situaciones, van a poder hacer preguntas durante la presentación a través del chat. Ustedes van a encontrar en la parte inferior de su pantalla un botón que dice chat y seleccionando el mismo, los participantes pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones que nos serán enviadas a nosotros y responderemos en los dos finales de esta presentación. Hemos pensado en dividir la presentación en 3 partes, 20 minutos de exposición del caso, otros 20 minutos de discusión del caso y unos 20 minutos para las preguntas que ustedes puedan tener como inquietudes. Ante alguna dificultad técnica o consulta técnica, pueden contactarse a través del chat seleccionando al participante que está nominado como asistencia técnica. Me parece que entonces esto es todo de mi parte por ahora. Vamos a invitar al amigo y colega, el doctor Daniel Sotelo, quien ya fue presentado, a que exponga su caso clínico y a posterior comenzaremos a discutir un poco sobre esta viñeta clínica. Adelante, Dani, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Gracias también a Dan Salud, Workshops Hospitalarios y, por supuesto, al laboratorio GSK. A Carola y a Martín, que nos van a tirar un salvavidas si tenemos algún problema técnico. ¿Se escucha bien? Impecable. Bien. Esta paciente que vamos a ver realiza tratamiento en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, que para los que no lo conocen es el hospital monovalente de referencia para la ciudad de Córdoba y alrededores. Allí realizamos parte de nuestro trabajo el doctor Gerardo García Boneto y yo desde hace bastantes años. Entre los 3 pilares de la asistencia que ofrece este hospital, que son emergencias psiquiátricas, internaciones y consulta externa, vamos a ver que esta paciente particularmente transita sobre todo situaciones de emergencia y posteriores internaciones. Ha resultado realmente dificultoso poder encuadrar a la paciente y sostener un seguimiento ambulatorio por el consultorio. He realizado algunos recortes del material clínico tratando de seleccionar la información que sea más relevante y simplificar un poco el desorden que propone la paciente y además, por supuesto, no extenderme más allá del tiempo que tenemos previsto. El desafío va a ser
intentar ser breve. Dentro de los datos biográficos, ya hablando directamente de la paciente. Es una paciente de sexo femenino, que en la actualidad tiene 37 años, que vive con su esposo, que es un trabajador de la construcción, tiene 2 hijos, el mayor de 15 años, fruto de una relación anterior, y una niña de 5 con su pareja actual. Entre los antecedentes hereditarios, familiares y personales encontramos datos muy significativos. Una madre poliadicta y probablemente con algún tipo de psicosis que no pudo ser determinada. Un padre biológico al que la paciente no conoció pero que se sabe que es alcohólico. Un padrastro que ya falleció, adicto y muy violento. 7 hermanos menores, entre los cuales predomina el consumo de sustancias y la delincuencia. De hecho, varios de ellos están o han estado presos. La propia paciente sufrió situaciones de mucha violencia por parte de su madre y su padrastro, al que, dicho sea de paso, durante muchos años creyó su padre biológico. Y si por todo este entorno de hostilidad y de violencia no fuera suficiente, fue víctima de abuso sexual por parte de un allegado de la familia entre los 9 y los 12 años. Luego de todo esto, los detalles personales que la verdad parecen menores a la luz de tantas vivencias terribles. Consumo de sustancias, ha sido difícil decir cuánto tiempo, desde cuánto, qué cosa, digamos, determinar un patrón. Abandono de estudios, trabajos esporádicos y no sostenidos, carencia de lazos sociales, etc. En la revisión de su frondoso historial clínico se destacan algunas cosas. Lo dicho, un importante desorden. La paciente siempre llega en situaciones de crisis aguda, desbordando a todos, los que le reciben o quienes le recibimos, demandando atención desesperadamente, pero luego de estas crisis realmente no sostienen los tratamientos. Hay 24 internaciones en poco menos de 10 años. También se encuentra en el historial clínico una gran variabilidad de diagnósticos, episodios psicóticos agudos, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite y otros. Y un abordaje farmacológico acorde a la desorganización que impera, medicaciones de todos los grupos, antidepresivos, estabilizadores del humor, antipsicóticos típicos, atípicos, benzodiazepinas, etc. A modo de muestrario o resumen, yo he intentado homogeneizar el modo en que la paciente suele concurrir al hospital para ver si puedo transmitir de qué se tratan estas crisis. Esto es una especie de diagrama con un patrón general de presentación que normalmente representa la puerta de entrada a las internaciones que ya veremos. La paciente puede venir sola o la puede traer el esposo en un estado de angustia descomunal, con una crisis que es mezcla de llanto, alaridos, que son prácticamente incoercibles. La paciente grita, se tira al suelo, se golpea. Por supuesto que entrevistarla en esas condiciones es muy complicado, pero cuando se puede recabar algo, algún dato, se revela que pudo haber algún desencadenante aparentemente menor, una discusión con su esposo o una interacción con alguien que le hizo sentir disminuida en su rol de ama de casa, en su rol de esposa, en su rol de madre. En esos momentos expresa que o se quiere morir, o se ve muerta, o se imagina muerta, o bien tiene ideas activas de suicidio, o eventualmente algún intento. Los síntomas productivos que están ahí, detallados ahí abajo, son o han sido poco claros y la verdad que pasajeros
y para nada concluyentes. Y luego de esta crisis aparatosa se suele internar, y por lo general en un periodo breve, que pueden ser horas, la paciente pide irse, dice que se siente bien, y se retira de alta voluntaria, o se va sin permiso, se fuga, como decimos nosotros. Menos veces se queda y adhiere al tratamiento. No me voy a detener mucho en los pormenores de cada internación, ya comenté que son 24, son muchas. Después hay una sinopsis de esto. Sí marco algunas cosas. La primera fue en el año 2011 y su diagnóstico fue episodio psicótico agudo. La segunda fue un intento de suicidio por ahorcamiento en, digamos, comorbilidad o con un consumo de sustancias. Y la tercera, en 2015, es donde le realizan el diagnóstico de trastorno bipolar. La verdad no abunda la semiología al respecto. Se describen, ustedes ven ahí, angustia, irritabilidad, auto y heterogeneidad, ideas de muerte. Luego, en 2016, continúan 2 episodios depresivos. En esta diapo se ven las internaciones de 2016 y 2017, una continuidad de diagnósticos de depresiones, un episodio psicótico agudo, y una especie de cliché de nuestro hospital que es el diagnóstico de descompensación de su cuadro de base, pero sin precisar cuál es el cuadro de base. Se suceden, como ven, angustia, ideas de muerte, impulsividad, labilidad emocional, etc. Las que siguen, más cercanas en el tiempo. En el año 2018, por primera vez, se les realiza el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, con síntomas cardinales como angustia, impulsividad, irritabilidad, ideas de autoagresión, ideas suicidas. Y en la internación número 15, se describe un estado de exaltación anímica posterior a manifestaciones de depresión. Aquí sigue la marcha de los ingresos y los diferentes diagnósticos, trastorno límite, esquizofrenia, que es un diagnóstico que parece que no puede faltar, episodio psicótico agudo. Vale la pena destacar acá que en enero del 2019 es la única oportunidad donde aparece planteada la posibilidad de la coocurrencia entre trastorno límite y trastorno bipolar. Y para ir terminando en este rosario de internaciones, estas últimas 4, se ven algunos síntomas que presumiblemente son maníacos o mixtos, pero básicamente el transcurrir de internación tras internación. También en general el tratamiento tiene la misma irregularidad y el mismo caos de todo el caso, pero podemos encuadrarlo a los fines didácticos de esta manera. La paciente suele ingresar en el estado de crisis descripta y puede ser abordado según el caso de 2 formas. Con medicación oral, se suele ser risperidona, más levodopa, más alguna benzodiazepina, o con medicación intramuscular, en general haloperidol más lorazepam, y luego de este esquema agudo de medicación se da paso a un esquema más cercano a lo que sería un tratamiento de mantenimiento con quetiapina entre 300 y 400 miligramos, valproato, 1,5 gramos y clonazepam. Ahora bien, para dar algo de ordenamiento a este frenesí de crisis agudas y de internaciones, se me ocurrió armar un listado de frecuencia de síntomas. En lo más alto de la lista, ustedes ven que lo más presente fue la angustia, las ideas de muerte, los intentos autolíticos, que podríamos considerar bastante inespecíficos a la hora de inclinar la balanza hacia alguna de las 2 posibilidades diagnósticas en cuestión. Luego ahí vemos
a mitad de tabla, digamos, aquellas manifestaciones del orden del impulsivo, la exagerada reactividad anímica, más sugestiva del trastorno límite, también todas estas manifestaciones que se han consignado con mucha frecuencia. Y por último, al fondo, vemos muy poco registro de expresiones netamente anímicas o del humor, como hipotimia o ánimo exaltado o verborragia. Pero cuando vemos la predominancia más sindromática que sintomática, nos encontramos con que los diagnósticos de trastorno del humor, el trastorno bipolar y los episodios depresivos en conjunto, a pesar de haber sido aparentemente menos pesquisados, menos consignados, son los que más se repiten. Y que solamente en una oportunidad se estableció la ocurrencia simultánea o la convivencia de trastorno límite y trastorno bipolar. En cierto modo, ahí yo veo como una incongruencia, una disociación entre lo que se releva como síntoma en la semiología y lo que luego se diagnostica como trastorno. Parte de la complejidad del panorama lo puedo explicar esta zona de conflicto de la cual hemos charlado muchas veces. Una de las fronteras del trastorno bipolar sobre las que tanto ha trabajado Gerardo, y que es muy importante, por lo visto, en este paciente, al punto de representar un área de la semiología con muy alta expresión. Ahí podemos ver un territorio claramente borderline, con alta impulsividad e inestabilidad afectiva, conductas suicidas recurrentes, antecedentes de traumas severos en la niñez. Y también hay un territorio, a mi criterio, menos definido, pero donde se encuentra la recurrencia anímica, los episodios depresivos y algunos síntomas de la esfera de la elevación anímica. Y entre ellos, entre los dos, esta zona que bien puede pertenecer a ambos, que son los síntomas psicóticos, el consumo de sustancias, la irritabilidad y los intentos de suicidio. Esto podría ser un resumen de lo que hemos visto. Un diagnóstico que se repite con mayor incidencia, el trastorno límite, y un área, la de los trastornos del humor, que en conjunto termina siendo lo más frecuente. Otros diagnósticos se ven ahí, donde se requiere una mayor definición para ver si realmente son cuadros en sí mismos o pertenecen a uno o a otro, que es lo más probable. Y entre estas categorías es donde surgen algunas preguntas en este sentido. ¿Estos episodios psicóticos son síntomas psicóticos de la manía? ¿Son síntomas de una depresión severa? ¿Son microepisodios característicos del trastorno límite? ¿Los intentos de suicidio son secundarios al trastorno del humor o son conductas manipulativas o son expresión del descontrol impulsivo? ¿No? Aquí recobra interés esto de la descompensación del cuadro de base y me parece que nos pone a pensar, o me pone a pensar a mí, sobre qué posibilidades reales tenemos de llegar a discernir con algún grado de certeza o de fiabilidad cuál es el cuadro del que se trata. Para ir finalizando, tenemos varios problemas. La dificultad semiológica de los cuadros agudos, donde es muy complicado evaluar más que los síntomas críticos y donde hasta puede ser imprudente ser concluyente en las apreciaciones diagnósticas. El problema del registro, que luego es la fuente de la que nos valemos para trabajar y para armar los casos. En estas situaciones, una paciente que grita, que llora, que agrede, que se tira al piso, que altera el funcionamiento del servicio, de la guardia, puede dejar en un segundo plano
la tarea de semiografiar y de escribir a extenso y en detalle. En el caso vimos muchos datos, pero también hay mucha incertidumbre, porque la paciente no es precisa en cuanto a la información propia y a la información de su entorno. La supuesta psicosis de su madre es un ejemplo, el consumo de ella es otro ejemplo. La propia complejidad de diferentes cuadros con elementos psicopatológicos muy cercanos hace que sea un problema el trabajo clínico con esta paciente. La inestabilidad y la impulsividad son centrales en ambos casos y no son los únicos puntos de contacto entre un diagnóstico y otro. Otra cosa es la intersubjetividad, que creo que pasa mucho en las instituciones. La fiabilidad de un diagnóstico de una paciente donde han intervenido, en este caso, no menos de una docena de colegas que la han evaluado y han registrado de acuerdo a sus propios puntos de vista. Esto bien puede contribuir a la dispersión que hemos visto. El consumo, esto muchas veces también lo hemos hablado con Gerardo, una vez que la patología de consumo de sustancias invade la clínica, suele ser muy difícil hacer una atribución de síntomas, ¿no? La verdad que el consumo contamina mucho la escena de los pacientes. Y por último, un problema de índole más bien epistemológico, le diría yo, porque realizamos el análisis de un paciente, en este caso, y en la mayoría de los casos a través de registros y de relatos, pero no siempre evaluamos al propio paciente. Y el fenómeno que se describe entonces no es el mismo. Ahora sí, terminando bastante bien con lo previsto de los tiempos, esto que empezó como una charla teórica sobre el diagnóstico diferencial en trastorno límite y trastorno bipolar, el análisis de un paper, el paper particularmente un paper de Gordon Parker, que hemos hablado bastante con Gerardo, dio lugar en algún momento, como que dio lugar a un cuestionamiento, me parece que anterior y más profundo, si se quiere. Mi planteo es, para ir dándole lugar a Gerardo, es todas estas dificultades que acabo de enumerar. Seguro que hay más. No son el contexto real en donde se presentan este tipo de pacientes graves. Es decir, ¿no es esta la clínica que uno ve en el mundo real, sobre todo en las instituciones monovalentes, y no la que leemos en los textos, en los artículos, en los papers? En resumen, la pregunta sería, si este es un modo de presentación habitual, ¿qué tan posible es realizar un diagnóstico? Y por último, si resulta que sí, que es posible, ¿qué decisiones habría que tomar con una paciente de estas características? Te dejo esos dos interrogantes, Gerardo, y te doy el pase si es que aún estás despierto, y te escuchamos. Gracias. Doctor, está en silencio. ¿Puede activar su micrófono? Ahí va. ¿Ahí se escucha? Sí, doctor, perfecto. Pensé que lo muteaban y lo inmuteaban desde el control central. Bueno, gracias Daniel, impecable. Verdaderamente creo yo que estás poniendo el dedo en la llaga. Bueno, no es casual que estemos haciendo esta presentación juntos. Vamos a ir más o menos rápidamente a mi presentación y después, en todo caso, a conversar un poquito respecto de lo que yo creo de todas estas cuestiones.
Déjenme poner la presentación. Estas cosas siempre son las que más tiempo llevan. Muy bien. La gente de control me dice si la pantalla está saliendo bien. Sí, doctor, ahora se ve perfecto. Ok. Bueno, voy a tomar un poco lo último que comentó Daniel para hacer una brevísima introducción a este tema. Efectivamente, los trabajos clínicos, cuando uno los lee y demás, y Daniel lo sabe porque también él dirige un centro de investigaciones clínicas y hemos trabajado juntos en esto durante mucho tiempo. El problema que allí tenemos es que ese tipo de pacientes que ingresan a formar parte de los trabajos clínicos, que luego vamos a denominar la evidencia, son pacientes como muy seleccionados, son pacientes con características muy homogéneas, y este otro tipo de pacientes de los que llamamos del mundo real nunca ingresan en general a los estudios clínicos que luego puedan generar evidencia a la hora de la toma de decisiones. Y eso no es un tema menor. Bien, a mí me parece que lo más valioso, a mi humilde juicio que tiene eso que presentó Daniel, es el problema del diagnóstico en psiquiatría. Yo he resumido en esta portada, en esta pantalla, más o menos, sin una gran rigurosidad, cuáles serían las posiciones actuales al respecto. Hay gente que opina que las clasificaciones psiquiátricas son categorías naturales, con bordes bien definidos y excluyentes entre sí. Esto es la base de cualquier sistema taxonómico desde que la botánica inventó un poco esta disciplina. Y parece difícil pensar que en psiquiatría estas categorías son tan naturales y de bordes tan precisos. Luego hay otra posición que tiene que ver con que las diferencias entre las categorías tendrían más que ver con una cuestión dimensional. Esto también, de alguna manera, ha sido la posición de los criterios nosográficos clásicos en psiquiatría, al menos en el orden de los trastornos del humor, y es un poco la posición de Kraepelin que fue un poco retomada en el DSM-5. Luego hay una posición que va teniendo mucha fuerza, y pensar el diagnóstico como una distinción operativa y pragmática solo para operar sobre la realidad, y por supuesto no faltan quienes piensen que no es posible realizar el diagnóstico en nuestro terreno, con lo cual uno se plantea, bueno, y si no tenemos un diagnóstico, ¿cómo ordenamos un tratamiento? Pero bueno, son más o menos las cuatro corrientes y que quiero recorrer un poquito rápidamente. Lo primero que quiero mencionarles a partir de este caso clínico, que claramente nos interpela en este tema central de qué es diagnosticar y si es posible tener un diagnóstico más o menos homogéneo en nuestra psiquiatría, en nuestra disciplina psiquiátrica, ¿no? Hay un estudio de Alot, Reed y Kinderman, ¿sí?, que fue publicado el año pasado en Psychiatry Research. En este estudio vamos a ver bastante bien cómo los autores de alguna manera, permítanme que ponga una pantalla para guiarme en esto, cómo de alguna manera los autores analizan la heterogeneidad que las categorías DSM tienen y cómo los criterios pragmáticos que allí se refieren, de alguna manera hacen que se repitan las categorías de diagnóstico entre las distintas categorías, lo cual da flexibilidad para el médico, pero socava el modelo categorial de categoría discreta y única en el trastorno. ¿Por qué seleccioné este estudio? Porque en este estudio habla muy claramente de que en la nosografía moderna del DSM-5 no queda claro cuál sería el papel del trauma como etiología para este tipo de pacientes y cómo el trauma es considerado de distintas maneras en las distintas categorías. ¿Y por qué esto me parece importante? Pues por el dato biográfico que mostró el doctor Sotelo de que esta paciente tiene antecedentes de abuso que no faltan casi nunca, lamentablemente, en nuestros pacientes. La siguiente pantalla, esta diapositiva, es un documento
se reproduce un documento que ha sido levantado por The Lancet, publicado en The Lancet también el año pasado, y donde el Consejo Superior de Salud de Bélgica desaconseja que la clasificación DSM sea lo central en la atención para salud mental. Esto un poco es una recopilación de lo que me parecieron los papeles más importantes, podríamos llamar en la posición antidiagnóstica. Para los que estén interesados en este tema en particular, me parece que el trabajo de Kendler es fundamental. Kendler como autor ha trabajado mucho en el tema de las nosografías y la categorización en psiquiatría, y este trabajo publicado en el 2017, ¿sí?, es La filosofía de la nosología, es un pequeño texto, es prácticamente un libro, donde el autor señala fundamentalmente la evolución histórica y la evolución de los costos epistemológicos para poder llegar a la nosografía en psiquiatría. Otro estudio de Kendler, pero del 2019, ya tomando una perspectiva histórica, señala 3 temas que me parece que son muy interesantes, ¿sí? Él señala que la búsqueda de las causas de los trastornos médicos y psiquiátricos históricamente ha pasado por 3 fases. Como hasta el siglo XIX las causas de enfermedades se registraron de forma anecdótica solamente a partir de casos individuales, y que en la segunda mitad del siglo XIX, con el uso de métodos microbiológicos, se encontraron causas únicas, ¿sí?, lo cual para muchas de las enfermedades infecciosas, lo cual de alguna manera fue el paradigma hacia el cual apuntaban todos el resto de las disciplinas. En ese sentido, nos refiere el autor, el pensamiento causal evolucionó desde un enfoque multicausal a las teorías de etiología monocausal, y ese pasó a ser el santo grial a ser perseguido en todas las disciplinas médicas. Pero probar la etiología monocausal fue la forma de establecer la legitimidad de un trastorno. Paradojalmente, Carl Baum y sobre todo Haeckel en la psiquiatría alemana fue profundamente influenciada por esto, y fue la lucha que emprendieron los psiquiatras en aquel momento. Pero a mediados del siglo XX comenzó una fase diferente. Allí se demostró que los trastornos paradigmáticos de las enfermedades, como podían ser el cáncer y las cardiovasculares, eran altamente multicausales. En ese momento, la psiquiatría biológica, que luego dominó en la psiquiatría estadounidense, persiguió vigorosamente las teorías monocausales, primero de origen neuroquímico. Acuérdense, en los que somos un poco más viejitos, todo el tema de los segundos mensajeros y de toda la cuestión sináptica, y luego viró más hacia la búsqueda de un origen genético. Dice Kendler muy claramente que estamos tratando de establecer legitimidad de nuestro campo siguiendo un modelo anticuado, que las enfermedades reales, como son las psiquiátricas, no son monocausales, ¿sí? Y como de alguna manera, a pesar de la amplia evidencia que hay respecto de que las enfermedades no son monocausales, este pensamiento monocausal continúa influyendo en nuestro campo, ¿sí? Por ejemplo, en la opinión tan popular, pero poco probable, de que podamos, con algunos avances, pasar fácilmente de los diagnósticos descriptivos que hoy tenemos a diagnósticos basados en la etiología. Y verdaderamente eso parece realmente poco probable. Bien, aquí hay otra, otro trabajo de Kendler del 2018. Presenta una visión ya no tanto de los sistemas nosográficos, sino una visión histórica del concepto de psicopatología, ¿sí?, con una crítica bastante interesante a las posiciones tanto de Kraepelin como a las posiciones de Jasper. Por último, en este trabajo, y a modo de recapitulación, tenemos este trabajo que es de Kendall y Jablonski, que es de 2008, no confundir Kendler con Kendall, no son los mismos autores, publicado en American Journal en 2003. En este trabajo verdaderamente se hace una revisión epistemológica muy interesante para distinguir
lo que podemos llamar las diferencias entre la validez y la utilidad de los diagnósticos psiquiátricos. Vamos entrando ahora a nuestro caso en particular. Esta diapositiva lo que muestra, o lo que intentamos representar, es de qué manera en el DSM-5 trajo una forma más dimensional de pensar los trastornos del humor, fundamentalmente con la incorporación de las características mixtas, que como muestra Dani en su caso clínico, es lo que más abunda en este tipo de pacientes. Características que son muy difíciles de describir solamente del polo depresivo, solamente del polo maníaco, y que en realidad tienen que ver con las características mixtas que esta paciente presenta. También señaló el doctor Sotelo las fronteras del trastorno del humor, ¿sí?, con un núcleo central que es el trastorno bipolar, por encima del cual tenemos la parte más psicótica dentro de los trastornos esquizoafectivo o afectivo esquizofrénico, unas formas inferiores que son las supuestas depresiones unipolares, formas atenuadas como los ciclotímicos, distímicos o hipertímicos, y por supuesto, por detrás, por ponerlo de alguna manera, y siempre corriendo, ¿sí?, dentro del espectro de los trastornos del humor, las limitaciones con el trastorno border de la personalidad. Ahora, en el DSM-5 ya viene un apartado y ya vienen especificaciones respecto de cómo realizar diagnósticos diferenciales entre los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. Allí el texto dice que el trastorno border a menudo se presenta junto con trastorno depresivo o trastorno bipolar, y que cuando se cumplen los criterios para ambos pueden diagnosticarse los dos. La presentación de border puede ser similar en lo transversal, es decir, a lo largo de un trastorno depresivo o de un trastorno bipolar. El clínico debería evitar dar diagnósticos adicionales de trastorno border basados solo en la presentación presente del paciente. Y habría que documentar acerca de si el patrón de comportamiento tuvo inicio temprano y larga evolución, ¿sí? Pero lo importante que queremos destacar es que cuando se cumplen criterios para ambos, los dos diagnósticos pueden ser posibles. Muy bien. ¿Cómo hacemos este diagnóstico diferencial? Para trastorno bipolar 1, no menos de un episodio maníaco precedido o seguido de episodio o depresión mayor, ¿sí?, de especificador mixto o depresión mayor. Los episodios deberían ser definidos. Debería haber un cambio evidente respecto del funcionamiento basal normal. En la otra mano, si el trastorno de personalidad, en especial trastorno límite, los síntomas nucleares deberían ser la habilidad del estado de ánimo, la impulsividad, y deberían ser persistentes de inicio en el adulto temprano. Esta es una representación gráfica bastante fácil de entender, ser el camino en el diagnóstico de trastorno border de personalidad. Así, debería realizarse con la presencia de 4 o más de las siguientes características: la habilidad emocional, ansiedad, ¿sí?, ansiedad marcada, ansiedad de separación, angustia de separación o ansiedad de separación como sinónimos, tendencia a la depresividad, impulsividad, toma de riesgos innecesarias y hostilidad. Y en general se admite que deberían ser 4 de estos y al menos uno de estos para poder hacer un diagnóstico de trastorno border de la personalidad. Vamos a hablar en algún momento, creo yo, que estamos un poquito demasiado sometidos por el tiempo, pero si no hablaríamos un poquito de este tema de la inestabilidad anímica. Este es el estudio, solo para presentárselo, el estudio de Gordon Parker, al que hacía referencia el doctor Sotelo, donde nuevamente la idea es que la comorbilidad entre el trastorno bipolar y el trastorno border es muy frecuente, y que su prevalencia en general, que sea más de uno o más de otro, es influida por el método que se utiliza para la decisión diagnóstica, ¿sí? Y que
la sugerencia clínica concreta que da el colega de Australia es considerar si uno o ambos están presentes, evitando caer en considerar si el paciente padece uno u otro. Es decir, apartarse un poco de esto de hacer un diagnóstico diferencial y solamente discriminar si el paciente padece los dos o uno solo de estos. Este es un trabajo que les presento a los fines de aquellas personas que estén interesadas en el tema de la inestabilidad anímica, ¿sí? Porque es una muy buena revisión al respecto. Quiero recapitular un poco. Hasta acá, de alguna manera, nosotros hemos estado revisando el concepto del espectro de trastornos del humor y la importancia de lo dimensional, ¿sí? Entonces, el tercer concepto que quería introducir a través de este trabajo de Brom, Harrison, Arthur Saunders, y que está publicado ya en el 2015 en el British Journal, es como para que los que estén interesados en un concepto tan importante como el de inestabilidad anímica puedan hacer una revisión al respecto. Muy bien. Entonces, tenemos síntomas del rango que podríamos llamar depresivo, síntomas del rango de lo que podríamos llamar maníaco, ¿sí? Tenemos un especificador que habla de la mixtura y que tiene que ver claramente con la impulsividad, ¿sí? La impulsividad es el rasgo de carácter, ¿sí? Que se eleva al rango de especificador mixto o que eleva la categoría al rango de mixtura. Entonces, tenemos por un lado la dimensión del episodio depresivo mayor. Por el lado de los síntomas maníacos, podrían compartir muchos de estos síntomas las psicosis delirantes crónicas, y desde abajo, a partir de la impulsividad, muchos de estos síntomas podrían ser compartidos por el trastorno border de la personalidad. Estamos hablando de vuelta de categorías que comparten síntomas y que no son naturales, sino que son dimensionales y que pueden tener, compartir el mismo tipo de manifestación. Sobre este tipo de cuadro tenemos que poner la inestabilidad emocional que en la paciente que presenta el doctor Sotelo es muy característica, ¿sí? Y además el temperamento propio, que alude a la parte más biológica, a la contextura biopsicológica del paciente, y que hace, por ejemplo, que las mismas condiciones absolutamente marginales en las que esta paciente ha debido desenvolverse con la existencia del trauma infantil, con los estresores psicosociales, tenga una manifestación como un trastorno en el control de los impulsos. Muy bien. ¿Por qué hemos elucubrado todas estas cuestiones a lo largo de todo este tiempo? Porque de vuelta, en estos 18 minutos en los que hemos estado hablando, lo más importante me parece que es poder tratar de responder a la pregunta del doctor Sotelo de si es posible un diagnóstico, pero no como una cuestión académica para que nos pongamos de acuerdo acá en un Ateneo, sino porque el diagnóstico de alguna manera orienta el proceso de toma de decisiones, que es fundamentalmente lo que nos guía en nuestra tarea cotidiana. Yo he tratado de sintetizar ese proceso de toma de decisiones, incluyendo en una especie de tosca fórmula matemática todos los elementos que están presentes y que no deberíamos llevarnos por delante. Y es que la toma de decisiones, qué hacer con un paciente, va a tener que ver con el diagnóstico que hagamos, más la evidencia que conozcamos respecto a cuáles son las alternativas terapéuticas, más la experiencia en ese tiempo, en el uso de esa evidencia que nosotros tengamos como profesionales, multiplicados por la variable tiempo, es decir, qué cantidad de tiempo podemos, y uno diría debemos, disponer para este tipo de pacientes. Como verán, esta es la parte que aumenta la ecuación, pero lo que divide, lo que resta, lo que nos achica, es que tenemos que considerar siempre el contexto, tanto personal cuanto social.
Y en el contexto personal debemos tener muy presente los eventos adversos que los fármacos proporcionen al paciente, porque va a ir directamente en contra al segundo elemento de esta ecuación en el contexto personal, que es la adherencia que el paciente pueda mostrar. Por supuesto, el contexto social tiene que ver con la accesibilidad, tan fundamentalmente geográfica, a una medicación, que el paciente tenga rápidamente y cercanamente disponible y la posibilidad de costear el costo que ese tratamiento tenga. Yo quisiera que pusiéramos esto en el contexto de nuestra paciente que presenta el doctor Sotelo. Entonces veríamos que tenemos un diagnóstico incierto, conocemos la evidencia respecto de los fármacos que estamos usando, pero tenemos poca experiencia en el uso de este tipo de fármacos por fuera de los diagnósticos, ¿sí? Y encima el tiempo de permanencia de la paciente o de asistencia al tratamiento es muy bajo. En un contexto donde ella ha presentado eventos adversos y posiblemente uno sospeche que es el abandono del tratamiento, poca adherencia y con un contexto social absolutamente contraproducente. Muy bien, esta era la última diapositiva y a partir de acá quedo disponible para que el doctor Sotelo podamos hacernos, tratar de ver las preguntas, mociones o demás cuestiones que quisieran hacernos llegar. Bien, Gerardo, ¿Hay alguna pregunta? Vos podés ver las preguntas, creo, también. Sí, yo tengo En aquí el una chat. pregunta de una señorita Julieta que pregunta qué es la hipotimia. Bueno, hipotimia es la forma de designar un estado anímico ligeramente descendido, ¿sí? Así como hablamos de una hipertimia, cuando el estado anímico está por encima de lo que debería ser la variación normal, una hipotimia es un descenso del estado anímico por debajo de lo que deberían ser las franjas de oscilación normal. En verdad esta es la única pregunta que estoy viendo. Se ve que tenemos diferentes, pues yo esa no la tengo, pero tengo algunas, puedo leerlas. Ah, mira. Pregunta el doctor Diego Calvo, ¿cómo se comporta esta persona con el personal de salud una vez estabilizado el cuadro? ¿Ha logrado cierta implicancia subjetiva? Es una buena pregunta. La respuesta, si uno tuviera que decir entre sí o no, yo diría que sí, que ha logrado una implicancia, que ha logrado relativa adherencia a la institución y a algunos profesionales de la institución que ella reconoce como referentes. Hay que tener en cuenta las posibilidades que tiene esta paciente, ¿no? Lo que decía Gerardo recién, del entorno de donde ella proviene y de lo que significan para ella, lo que han significado históricamente los vínculos interpersonales y la efectividad que se juega en esos vínculos. En ese contexto, lo que se ha logrado es cierto encuadre y cierta referencia con los profesionales del equipo, particularmente con la psicóloga que trabaja mucho con ella, y que en lugar de fugarse, de escaparse de la casa o de tomar cualquier tipo de decisión que la ponga en riesgo a la paciente frente a una emergencia, concurra al hospital. Eso es lo que ha podido hacerse en todos estos años. Permitime, Dani, tomar, Sí. yo mientras te escuchaba atentamente veía algunas de las preguntas, ahora parece que se me actualizó. Hay varias preguntas que permítanme hacer de todas ellas una sola, y hay varias inquietudes, y para ir cerrando, porque creo que en cualquier momento nos van a bajar la persiana. Hay varias preguntas respecto al tema del tratamiento.
Déjenme apuntar lo siguiente. Hay varias preguntas del tratamiento y dentro del tratamiento hay muchas inquietudes respecto de si se ha pensado también en tratamientos psicológicos. Respecto del tratamiento, me parece que esta es una paciente que por las características clínicas de la inestabilidad, la patología del control de los impulsos, de la falta de control de los impulsos, es una paciente que sería absolutamente adecuada manejar en lo que uno diría estabilizadores anímicos. Me parece que siempre se ha priorizado, sobre todo por la forma de ingreso agudo, los antipsicóticos con una acción aguda, con un efecto más anticrisis, y nunca se ha podido sostener por las características propias de un tratamiento de mantenimiento, con lo cual uno debería diferenciar los que son los tratamientos de la crisis en sí misma y un tratamiento de mantenimiento. A mí me parece que la paciente reúne requisitos más que suficientes para tener un tratamiento de mantenimiento en base de estabilizadores anímicos, y no recuerdo haber visto, por ejemplo, la utilización más o menos sostenida de la motrigina, que a mi juicio sería uno de los estabilizadores anímicos que a esta paciente no debería faltarles, y probablemente yo también le daría una chance al litio para esta paciente. Buscando adherencia, buscando no salir de un poco de los esquemas de los antipsicóticos muy incisivos, porque seguramente los efectos adversos va a ser que la paciente abandone el tratamiento. Pero déjenme decir lo más importante que quería decir, es que algo que siempre repetimos, este tipo de pacientes, los pacientes bipolares en particular, en general, y este tipo de pacientes en particular, necesitan un tratamiento sostenido por lo menos por 3 patas. La pata central es la pata farmacológica, que es a la que me estaba refiriendo yo, pero la pata farmacológica no hace solamente todo el trabajo, no puede hacer solamente todo el trabajo. Este tipo de pacientes necesariamente tienen que tener psicoterapia y tienen que tener psicoeducación, que no es lo mismo que psicoterapia. Esta es una paciente donde hay que trabajar mucho en que ella pueda acceder a tener conciencia de la falta del control de los impulsos, lo disruptivo que eso es en su vida, pensado desde la, si quieren, incluso desde la psicología cognitiva. Este es el aprendizaje que ella ha realizado. Ella viene de un medio violento, fue abusada, es el medio donde se ha desarrollado y es el que probablemente tenga internalizado como el único posible. Así que de ninguna manera este tipo de pacientes vamos a lograr trabajarla solamente con farmacológico. Necesitamos sin ningún lugar una psicoterapia que la ayude a tener mejor control de los impulsos, a tener mejor control sobre sí misma y por supuesto psicoeducarla para que entienda que lo que le está pasando es producto no solamente de ciertos desórdenes biológicos, sino también de todo el contexto del cual ella proviene y de la forma en que nuestra institución pobremente puede asistirla. Esto porque me parecía importante el tema de tratamiento. Luego, acá Dani, si querés, mira, hay una pregunta que me parece que viene también. ¿En estos pacientes consideran esencial la entrevista con familiares para aclarar el cuadro clínico? La estoy viendo. Sí, y bueno. La respuesta es un sí grandote, ¿no? Seguro, sí, sí. También hemos hablado mucho de cómo modifica la percepción y la apreciación diagnóstica cuando uno hace una entrevista con un familiar. Esta pregunta a mí me remite a otra que también he leído por ahí, sobre cómo ayuda el entorno. Están entrelazadas las preguntas. La verdad que el entorno, ustedes han visto, el entorno no ayuda para nada, el entorno condiciona y el entorno ha determinado a la paciente. Es, si se quiere, el lado límite, una patología de entorno, una patología postraumática, podríamos decir. El único referente con el cual se cuenta para el sostenimiento de la paciente, para el cuidado de la paciente y para referencias y para entrevistas es el esposo. El resto resta, valga la redundancia.
su madre que vive conspira contra el tratamiento, quiere que abandone los medicamentos, la lleva a la Iglesia Universal, quiere curarla a través de la fe. Y hay otra situación. Madre que es alcohólica, ¿no? Madre que es alcohólica y adicta y probablemente psicótica. El ex esposo de ella, digamos, el padre de su hijo mayor, también abusó de uno de sus hermanos menores. Es un entorno que realmente me parece que ha generado gran parte del malestar y de los síntomas de la paciente. Y un comentario respecto a lo que vos decías, Gerardo, de los estabilizadores del ánimo, que eso sería más la vertiente más genética, si se quiere. La impresión que tenemos en el equipo es que la paciente responde bien a los estabilizadores del ánimo. Es una impresión, es una opinión que en común que hemos charlado. Ha tomado la motrigina en monoterapia, ha andado relativamente bien con la motrigina en monoterapia durante un tiempo importante hasta que ocurre el primer embarazo y también ocurren las circunstancias que la paciente no puede costear el tratamiento. Ha tomado litio y toma valproato. Y la impresión es que tiene una buena respuesta a los estabilizadores, que eso, si pensamos en los dos platillos de la balanza, inclina más hacia el lado del trastorno afectivo, porque sabemos que el trastorno límite no responde bien prácticamente a ninguna medicación. Hay otra pregunta aquí que... Otra pregunta que me parece importante porque nos da pie, creo que ya hablamos de esto, pero me parece que nos da pie a desarrollarla y un poco más, que es respecto a cómo se evalúa el tema del consumo de sustancias. Bueno, datos. Como dijo el doctor Sotelo cuando expuso, el problema es que cuando el consumo de sustancias tan disruptivas como el alcohol o la cocaína entran en este tipo de pacientes, producen una alteración tan grande en la clínica que ya después es muy difícil saber qué es primero, si el huevo o la gallina. Pero el dato duro es que, por lo menos en donde hay mejor epidemiología, en Estados Unidos el 60% de los pacientes con trastorno bipolar son abusadores de algún tipo de sustancia. En nuestro medio, ese 60% de pacientes que abusan de sustancia, el 80% lo hace de alcohol. Con lo cual, es muy difícil establecer si es el consumo el que propicia la patología o si la patología de base hace que los pacientes consuman en lo que alguna hipótesis ha establecido como un intento de autoestabilización o de autocuración a partir de esta sustancia. Lo cierto es que nunca eso ha sido logrado, lo cierto es que ningún tóxico es un buen psicofármaco, y lo cierto es que siempre aumentan las características disruptivas del caso clínico. Uno de los paradigmas, si no el primero, tal vez los dos primeros paradigmas del tratamiento de este tipo de pacientes es intentar convertirlos en abstemios de cualquier tóxico, ¿sí? Y ordenar sus ciclos vitales en cuanto a sueño, vigilia y una vida que respete la cronobiología del organismo. Esos son supuestos básicos de los que nosotros tenemos que comenzar el tratamiento de este tipo de pacientes. Y a veces son la primera piedra con la que tropezamos. No sé si hay una última pregunta, Daniel, o algo que quieras decir, porque me parece que estamos un poquito sobre la hora y por supuesto no vamos a agotar Veo algunos comentarios sobre la DBT, la terapia dialéctica comportamental, que ha acumulado en los últimos años mucha evidencia en trastorno límite de la personalidad, pero chocamos con los problemas de los que hablábamos al principio, el mundo real, digamos, el mundo de lo posible y el mundo de lo ideal. En el contexto de esta paciente,
ese tipo de abordaje no es posible. Paciente de hospital público, donde no se realice el abordaje a través de esa terapia. No obstante, la paciente tiene su sostenimiento que, según mi criterio, tiene bastantes elementos de lo que puede ser una terapia de este tipo. Sí, como pasaba, como intentaba mostrar en la ecuación, la adherencia es fundamentalmente un factor que en estos casos nos juega en contra y que divide y que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. Vamos agradeciendo antes que nada a todos los presentes que nos han dedicado este tiempo. Por supuesto, a la gente de Patagonia y a la auspiciante GlaxoSmithKline Beecham. Quiero informarles que tanto el abstract como el video de estos eventos quedan disponibles en la biblioteca de Dan Salud, así que si uno tiene interés o mucho tiempo libre para volver sobre algunas de las cuestiones, por supuesto ese material va a estar disponible. Agradecemos al sponsor, a la gente que posibilita esto técnicamente, y creo estar hablando por ambos, tanto el doctor Sotelo como yo tienen nuestros mails disponibles, quedamos a disposición para alguna cuestión particular que alguien quisiera discutir. Han sido muy amables por participar y espero que podamos vernos todos personalmente cuando el mundo vuelva a un carisma acostumbrado, como estábamos acostumbrados a vivir antes, de que todo tenga que ser por este medio que no deja de tener la frialdad de lo comunicacional, pero que por lo menos nos da la posibilidad de comunicarnos. Ha sido un gusto y muchísimas gracias a todos.